Nacidas en esclavitud y vendidas de bebés, Millie y Christine McCoy eran gemelas siamesas con todo en su contra. Enfrentaron una explotación inimaginable e incluso fueron secuestradas durante muchos años, recorriendo el mundo como un espectáculo. Entonces, ¿qué les pasó a ellas? ¿Encontrarían su libertad o serían vistas como fenómenos mientras vivieran? Millie y Christine McCoy nacieron el 11 de julio de 1851 en una plantación cerca de Whiteville, Carolina del Norte. Nacieron en la esclavitud, ya que sus padres, Jacob y Monemia McCoy, eran esclavizados por Alexander Mackay, de quien la familia tomó su apellido. La libertad seguía a más de una década y una guerra civil de distancia. Al nacer juntos pesaban 17 libras y sorprendieron a todos. Millie y Christine eran gemelas siamesas, unidas por la parte baja de la espalda y la columna vertebral por cartílago. Compartían ciertos órganos vitales, pero no todos. Las gemelas nacieron en una familia grande, pues sus padres ya tenían 7 hijos, 5 niños y 2 niñas. Millie y Christine, ninguno de sus hermanos presentaba rasgos físicos inusuales. Su condición única, combinada con las dificultades de haber nacido en la esclavitud, marcó el inicio de un viaje extraordinario y desafiante para las gemelas McCoy. La infancia de Millie y Christine fue caótica y trágica. Al nacer, la noticia sobre las hermanas con una anomalía médica se difundió por toda la región. En el siglo XIX poca gente conocía el concepto de gemelas siamesas, así que comenzaron a visitar la granja Mackay para verlas. Con el tiempo, Alejandro Mackay se irritó por esta interrupción en su vida diaria, así que cuando tenían solo 10 meses de edad, las vendió a Juan C. Purvis con la condición de que su madre, Monemia, pudiera quedarse con ellas. Pero este acuerdo fue breve. Un año después, las gemelas fueron vendidas otra vez, ahora a Brower. Brower, con el respaldo financiero de Joseph P. Smith, pagó la asombrosa suma de $10,000 por las gemelas, equivalente a alrededor de $400,000 hoy en día. Con la intención de obtener ganancias, Brower comenzó a exhibir a las niñas como una maravilla médica, bajo el nombre de las gemelas de Carolina, viajando por los estados del sur, incluyendo Luisiana, Texas y Carolina del Norte. En octubre de 1853, Millie y Christine fueron noticia en la primera feria estatal oficial de Carolina del Norte, que atrajo a unas 5,000 personas al día. Las niñas triunfaron de inmediato, aunque algunos dudaron de su autenticidad y creyeron que era una farsa. Así que mientras estaban en Nueva Orleans para otro espectáculo, Brower hizo que médicos locales las examinaran y confirmaron que, de hecho, eran gemelas siamesas auténticas. La vida en exhibición era agotadora. Las niñas a menudo eran separadas de su madre, y, aunque no podían entenderlo en ese momento, eran objeto de burlas públicas. Además, como niñas pequeñas unidas, eran descoordinadas y torpes, les resultaba difícil caminar y, como resultado, a menudo se caían. Con el tiempo, desarrollaron una forma de caminar de lado que se volvió un encantador baile que deleitaba al público. Fue un inusual momento de alegría en vidas marcadas por la dificultad y explotación. Ahora volvamos a Millón Cristina, cuyas vidas están a punto de tomar un giro inquietante y sorprendente. Mientras estaban de gira en Nueva Orleans, Brown recibió una oferta irresistible, $45,000 por las gemelas, una fortuna mucho mayor de lo que se había pagado originalmente. Para poner esto en perspectiva, eso equivale a más de $1,800,000 hoy en día. Por supuesto, aceptó con entusiasmo, pero el trato era demasiado bueno para ser verdad. Brower había sido estafado, y Millie y Christine se habían ido, robadas por el supuesto comprador. Las gemelas desaparecieron de la vista del público hasta 1854, cuando reaparecieron en un museo en Filadelfia. Durante este tiempo, hubo amargas disputas sobre su propiedad. Brower, José P. Smith y Alejandro Mackay, quien lamentaba haber vendido a las gemelas por poco, reclamaron su propiedad. Mientras tanto, su madre, Monemia,
luchó para que sus hijas le fueran devueltas de alguna manera. La estafa dejó a Brower en la ruina y fuera del panorama. Smith surgió como el dueño legal de las gemelas y no escatimó en gastos para recuperarlas. Contrató a un investigador privado para rastrear a Million y Christine. Mientras tanto, sus secuestradores se habían mudado al norte. Exhibieron a las gemelas en el famoso Museo Americano de Phineas Taylor Barnum, en Manhattan. Después, las gemelas aparecieron en Canadá antes de ser llevadas a través del Atlántico a Liverpool, Inglaterra. Para ese momento, Million y Christine habían pasado la gran mayoría de sus cortas vidas lejos de su hogar y su familia. En 1857, tras 3 años de búsqueda, el investigador privado finalmente las halló en Inglaterra. Su madre, Monemia, y su esclavista, Joseph P. Smith, viajaron a Liverpool para reclamarlas. Por fin, en Birmingham, las gemelas, que ahora tenían alrededor de 5 años y medio, se reunieron con su madre. Fue un momento agridulce. Millie y Christine pasaron la mayor parte de sus vidas siendo explotadas por secuestradores, como curiosidades para lucrar. Sin embargo, incluso después de ser rescatadas, su vida no cambió mucho. Fueron puestas de inmediato a trabajar de nuevo, exhibidas una vez más ante el público, primero en el Reino Unido y después en Estados Unidos, continuando sus vidas como un espectáculo para el entretenimiento de otros. Así transcurrió la vida de Millie y Christine mientras crecían. Uno se pregunta qué habrán pensado ellas en esos años. Sin embargo, las cosas cambiaron en 1860, cuando Abraham Lincoln ganó la elección presidencial de Estados Unidos a finales de ese año. A las pocas semanas, Carolina del Sur se separó de la Unión, seguida rápidamente por una ola de estados del sur, incluyendo el estado natal de Millie y Christine, Carolina del Norte. En la primera mitad de 1861, la nación cayó en caos y empezó la Guerra Civil estadounidense. Para entonces, las chicas vivían otra vez en Carolina del Norte, repartiendo su tiempo entre la casa de los Smith, sus padres biológicos y las giras por los estados del sur. La Guerra Civil limitó los movimientos de las gemelas, pero permitió su educación. Aunque eran dueños de esclavos, se dice que los Smith trataban bien a Millie y Christine. La esposa de José rompió la ley enseñando a las niñas a leer y escribir, un acto audaz entonces. Millie y Christine también aprendieron a hablar varios idiomas e incluso recibieron formación profesional en canto, lo que más tarde definiría sus carreras. José Smith falleció durante la guerra, dejando una herencia que incluía más de 30 esclavos. A pesar de su muerte, Millie y Christine permanecieron esclavizadas bajo la familia Smith, pero cuando la guerra civil llegó a su fin, la libertad finalmente llegó. Las gemelas, junto con sus padres, hermanos y muchos otros en el sur, fueron liberados cuando la esclavitud fue finalmente abolida en los Estados Unidos. Al terminar la guerra y entrar en la adolescencia, Millie y Christine pudieron volver de gira, y con un mayor grado de autonomía que antes no tenían. Era una época en la que los circos y los espectáculos de rarezas estaban en su apogeo. Empresarios como Phineas Taylor Barnum dirigían grupos que exhibían personas con anomalías médicas, como gigantes, enanos, mujeres barbudas y personas con extremidades extra. Antes de la televisión y la radio, la curiosidad solía superar la simpatía hacia quienes tenían estas condiciones, por lo que las multitudes acudían en masa a circos y ferias locales cuando llegaban al pueblo. Millie y Christine se presentaron por todo el país y fueron un gran éxito en estos espectáculos. Durante esa época existía una fascinación generalizada por los gemelos siameses, como comúnmente se les llamaba a los gemelos unidos. Este término proviene de los famosos gemelos unidos Chang y Wean Banka, nacidos en Siam, hoy Tailandia. En ocasiones, Millie y Christine eran exhibidas sin infringir la modestia, para demostrar que realmente estaban unidas, satisfaciendo la curiosidad del público mientras mantenían un sentido de decoro. Al recorrer varios lugares, a veces con Barnum Scholes u otros representantes, ganaron experiencia manejando sus asuntos y parecían adaptados a su situación. Ellas escribieron memorias a fines de la década de 1860, usando el lema
Como Dios lo dispuso, así lo aceptamos, mostrando aceptación de su inusual situación médica y determinación para aprovecharla. Poco después volvieron a Europa y, como otros artistas de circo famosos, se reunieron con la reina Victoria. Uno de los momentos destacados de su espectáculo eran los duetos, donde las hermanas cantaban juntas o se alternaban, con Cristina cantando una estrofa y Emilia el coro, o viceversa. Muchas de estas canciones se publicarían después en un folleto extenso sobre su vida en Corea. En estos años se escribieron muchas descripciones sobre Emilia y Cristina. El lenguaje utilizado en estos ni siquiera sería considerado hoy en día. Una de estas obras, titulada Un bosquejo biográfico de Emilia Cristina, las gemelas de Carolina, apodadas el Ruiseñor de dos cabezas, y la octava maravilla del mundo, llama a las gemelas criatura, y en otros momentos las trata como una sola niña, como si ignoraran que son dos personas distintas. Otro desafortunado anuncio sobre la llegada de la niña a Liverpool en 1871 se refería a ellas como carga que llegaba en un barco, afirmando que había llegado una carga que, en palabras del señor Tull, podría considerarse como algo sumamente extraordinario. El informe continuó de la siguiente manera. Aquí vemos a una joven con un cuerpo y dos mentes, nacida con dos cabezas. Todos los hombres inteligentes que la vieron en el Hotel Washington el otro día pueden dar testimonio de la maravillosa inteligencia que predomina en ambos cerebros. La capacidad de las dos cabezas para hablar simultáneamente con dos personas sobre temas distintos ya lo demostraba, pero la maravilla no acababa ahí. Los duetos más dulces en la música fueron cantados por una soprano y una contralto. Las notas salían de dos cabezas, pero solo un tronco daba energía. Algunos solo hacían bromas muy tontas. El Cincinnati Enquirer bromeó diciendo que la chica de dos cabezas sería una buena jurado. Podía ver ambos lados del caso a la vez. Estos comentarios, aunque burlones, resaltaron la increíble fama que lograron. ¿Pero era su vida simplemente un espectáculo para la burla, o convirtieron su notoriedad en algo extraordinario? Millie y Christine eran vistas como víctimas de un mundo que las usaba como atracción de feria, lo cual era parte de su realidad. Sin embargo, al mismo tiempo, artistas como ellas que trabajaban para Barnum y otros circos en esa época eran generosamente recompensadas. Si eran astutas y aprovechaban su popularidad, podían ganar mucho y retirarse cómodamente. Millie y Christine ganaban unos $25,000 al año en ferias de condado en Estados Unidos, mientras que en grandes espectáculos urbanos o en Europa podían obtener aún más ganancias. Era mucho dinero en la década de 1870, especialmente durante la crisis financiera en Estados Unidos, llamada Larga Depresión, de 1873 a 1879. Con su capacidad de ganar dinero y el mercado deprimido, le dieron la vuelta a la desventaja que había caracterizado sus vidas y sacaron el mejor provecho de su situación. En la década de 1870, compraron la plantación Mackay, donde había nacido más de 20 años antes, y se la regalaron a su padre. Ellos comprarían la granja tras su muerte. Construyeron una casa grande de 14 habitaciones y vivieron ahí con su familia extendida. A los 20 años, Millie y Christine ya podían retirarse parcialmente gracias a sus ganancias. Como otros artistas circenses de la época, tras años de giras exitosas, generalmente de 5 a 10, acumulaban suficiente riqueza para vivir cómodamente, a menudo con personal doméstico. Si el dinero empezaba a escasear, podían regresar para hacer una gira durante 1 o 2 temporadas, ganando una gran suma de dinero cuando la demanda acumulada por verlos se satisfacía. Así ocurrió en 1871 cuando las gemelas viajaron por Europa, visitando Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Italia, Austria, Hungría y Rusia. El pago de los espectáculos solía complementarse con regalos de gobernantes y aristócratas europeos en las cortes reales. De regreso en América, el dúo también aceptó hacer apariciones en varias instituciones médicas estadounidenses y colegios de examen físico.
Esto podría considerarse explotador y algo cruel. Sin embargo, hay que recordar que en ese momento existía una verdadera falta de comprensión sobre el fenómeno de los gemelos siameses, y los médicos estaban ansiosos por entenderlo mejor. Millie y Christine se retiraron completamente a partir de la década de 1880. Ahora estaban en sus 30s y llevaban una vida tranquila en la granja donde nacieron, en Carolina del Norte. Estudios revelan que las gemelas apoyaron en secreto a su comunidad, financiaron una escuela para niñas negras y universidades en las Carolinas, usualmente de forma anónima. Vivieron mucho tiempo para ser gemelas siamesas, que a menudo sufren complicaciones de salud debido a la naturaleza de compartir partes y órganos vitales del cuerpo. En el caso de Millie y Christine, vivieron hasta poco más de 60 años, y cuando murieron no fue por complicaciones relacionadas con ser siamesas, sino por una de las principales causas de muerte de la época: la tuberculosis. Millie falleció el 8 de octubre de 1912 a los 61 años. Se informa que Christine murió unas 12 horas después, en un final muy triste. Fueron enterradas en un cementerio en Whitefield, donde nacieron hace más de 60 años. Su lápida lleva las palabras: un alma con dos pensamientos, dos corazones que laten como uno solo. Las gemelas dejaron su herencia a los familiares sobrevivientes. La historia de Millie y Christine ha sido el tema de varias biografías en tiempos recientes, recuperando su historia previamente olvidada.